Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. A veces nosotros tenemos una idea equivocada y nosotros creemos que Dios necesita que nosotros le busquemos a Él. Entonces a veces nosotros podemos llegar a pensar, voy a ir a la iglesia porque Dios necesita que yo vaya. Tal vez no lo decimos, pero lo podemos llegar a pensar así como que tal vez Dios llegara a necesitar que nosotros lo adoremos y realmente, mientras mi esposa decía que el Señor tiene millares de ángeles que le adoran, siempre le están adorando. Él no necesita nuestra adoración, Él no necesita nuestra alabanza, Él no necesita que nosotros vengamos, que nos reunamos en su nombre, sino que somos nosotros los que necesitamos. Entonces de ahí es donde viene tal vez aquella idea cuando nosotros decimos, si tengo tiempo, voy a la reunión. Si me sobra tiempo, oro. Si me sobra tiempo, leo la palabra de Dios. Si no tengo nada que hacer, llego cuando lo invitan a la iglesia. Yo así decía, fíjense, cuando yo tenía de 17 años a 24 más o menos, 23, 24, mi mamá siempre me estuvo invitando a la iglesia, orando por mí, y varios conocidos, amigos, siempre me invitaban, y yo les decía, va, está bueno, y no iba. A veces dentro de mí, o a veces hasta verbalmente lo decía, va, está bueno, voy a ver, si no tengo nada que hacer, voy. Fíjense, sin vergüenza de una vez, va. Porque nosotros hemos llegado a pensar, fíjense, yo no sé si solo a mí me pasó eso, pero hemos llegado a pensar que si no tenemos nada que hacer, entonces podemos buscar de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si Dios fuera así con nosotros? Y dijera, si no tengo nada que hacer, entonces escucho la oración de este. Va, sí ora. Y si es de aquellas personas que no oran, pero de todos modos el Señor deja venir su misericordia, sus bondades sobre nosotros, entonces imagínense que Dios dijera, si no tengo nada que hacer, lo libro de un accidente. Si no tengo nada que hacer, entonces lo libro de una enfermedad mortal. Si Dios fuera así con nosotros, sencillamente no estaríamos acá. Sencillamente ya no estaríamos acá para contar la historia. Entonces viene Él, ha sido bondadoso con nosotros, y entonces nosotros estamos en deuda. Yo estoy en deuda con el Señor. Entonces, cuando yo vengo y busco de su presencia, entonces muchas cosas especiales comienzan a suceder. Entre ellas, el toque de su gloria. Entre ellas, su edificación en mi vida, en nuestra vida. O sea, cuando Él edifica, dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y recuérdense que nuestra vida, nuestro ser, es una casa. De hecho, sí dice la Biblia, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Pero eso se tiene que referir a un grupo determinado de personas. Porque hay otro grupo de personas que no son templo y morada del Espíritu Santo, pero sí son morada. Pero tiene que ser morada de alguien más. Por eso es que yo no sé si ustedes se recuerdan de aquel pasaje en la Biblia, cuando Jesús encontró a un loco
el más conocido como el endemoniado Gadareno. Entonces él tenía cantidad de demonios que habitaban dentro de él y por eso lo hacían hacer locuras. Entonces uno mira de repente a los ladrones y uno los mira robando, a los violadores pues haciendo su actividad, uno mira a los secuestradores, a los extorsionistas y uno dice, ¡ala, esa persona sí que es mala! No, la persona en sí no es que sea mala, lo que pasa es que él es una morada, que adentro tiene al malo, entonces el malo lo obliga a hacer. El malo lo seduce y le dice, mira, ¿sabes qué? Extorsionate a ese, ahora aquel, mata a ese, mata a aquel otro, entonces él está diciendo. Entonces este grupo de personas son morada, pero morada del maligno. Pero la buena noticia es, si ellos quieren, pueden ser libres. Y entonces sale el que habita allá adentro, o los que habitan. Entonces hay un espacio vacío para que venga a ser llenado por medio del Espíritu Santo. Y entonces nosotros pues comenzamos a tener esa dicha de ser guiados por medio de Él. Quisiera, antes de continuar, orar para que el Señor nos hable en esta hora. Lo más importante es que Él nos hable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos en esta hora necesitados de ti, necesitados de tu consuelo, de tu guianza, de tu amor sobre nuestra vida. Nos hemos presentado el día de hoy, nos hemos reunido en este lugar con el propósito de buscar de ti, con el propósito de adorarte, bendecirte y exaltarte. Por favor, toma tu lugar en este momento, toma tu espacio sobre nuestra vida, dirígenos mientras escuchamos tu consejo, tu palabra, y podamos así ser edificados y transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo tal vez quisiera, no ese es el tema que tengo aquí preparado, pero no sé, de pronto tengo el deseo de concluir lo que les estaba explicando. Las personas que normalmente son dominadas, por ejemplo, por un vicio, esas personas, por ejemplo, que no pueden dejar de ingerir alcohol. Entonces las personas van, lo ingieren, y generalmente se sienten mal. Si uno les pregunta, dicen, no, mire, porque yo he hablado con algunos y no, mire, es que mire, yo ya no quiero seguir así. Ellos realmente no quieren. La gran pregunta es, ¿por qué no pueden? Y tal vez ahí habría mucho que platicar para averiguar por qué es que no pueden, pero la realidad es que ellos son seducidos y llevados cautivos por medio del que está adentro, del que los obliga. Y como hay diferentes tipos de espíritus inmundos que operan en las personas, entonces puede ser que a una persona ese tipo de espíritu sea el que le opere, pero puede ser que haya otra persona que sea, por ejemplo, la pornografía. Entonces esa persona necesita ver para saciarse. Entonces mira y supuestamente se sació, pero no, porque vio y después de eso el deseo de ver le aumenta en una próxima. Y así sucesivamente, y lo mismo pasa con el alcohol, porque entre más se le da, más va a necesitar. Y eso mismo pasa con las drogas, es otro espíritu el que opera en este tipo de personas. Y entonces, por lo general, cuando estas personas quieren salir, por mucha ayuda psicológica, por mucha ayuda de por ejemplo,
pare de sufrir. O Alcohólicos Anónimos. Por mucho que venga de eso, sencillamente si Dios no hace la obra, no pueden ser libres. Porque ¿qué es lo que nos hace libres? ¿Qué es lo que nos hace libres? Es Jesús. Pero fíjense que Jesús dijo estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo me pongo a pensar en lo siguiente. Viene Él y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo hago para conocer la verdad? En primer lugar, necesito aceptar a Jesús porque Él es la verdad. Y en segundo lugar, aparte de aceptarlo, necesito escuchar su palabra. Entonces ahí es donde viene la respuesta de por qué nosotros necesitamos congregarnos. Porque cuando nosotros nos congregamos, normalmente escuchamos su palabra, lo que estamos haciendo ahorita. A medida que nosotros escuchamos su palabra, comenzamos a ser libres. A medida que nosotros estamos escuchando su palabra, la palabra que es verdad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por eso es que somos nosotros los necesitados. Y viene Dios y mira el corazón. Y entonces dice: bueno, ¿será que este quiere ser libre o será que quiere seguir siendo prisionero? Y lo curioso es que Él es bondadoso. Él, si no quiere ser libre, no te va a hacer libre. Miren, se lo voy a poner de esta manera. Todo lo que le pasó a Israel en la Biblia es figura que nos pasa a nosotros. O sea, todo lo que, mire, cuando uno comienza a leer, uno dice: es que este pueblo de Israel sí que de una vez, hombre, comienza a verlos uno y uno los tilda, los señala y los juzga. Pero la realidad es que todo lo que a ellos les pasó es una figura, es una sombra para lo que nos sucede a nosotros. Entonces, imagínense pues, ¿se recuerdan ustedes que cuando Israel fue esclavo por 400 años, ellos clamaban a Dios por su libertad? Y dice la Biblia que subió delante de él el clamor de su pueblo. Entonces viene Dios, envía un libertador, Moisés. Y ese Moisés, de esa historia tan especial que nosotros podemos aprender miles y miles de cosas ahí, no podríamos dejar de aprender, ese Moisés viene siendo la figura de Jesucristo. Es una figura, porque ellos tuvieron su Moisés, que también los bautizó a la hora de pasar el Mar Rojo. Jesús vino a darnos la libertad y Él nos bautiza con su Santo Espíritu. Pero lo que yo quería explicarles es lo siguiente: que si no hay un clamor, no hay un deseo genuino en nuestra vida, en nuestro corazón por obtener la libertad, entonces sencillamente no va a venir la libertad. Entonces nosotros seguimos siendo esclavos. Nosotros podemos seguir siendo esclavos de aquello que nos ha estado atando, que podría ser diferentes cosas. Pero el Señor quiere hacernos libres. Ese es su deseo. Pero el hecho que Él tenga ese deseo no quiere decir que se va a hacer a menos que nosotros queramos. Porque Él implantó en nosotros algo llamado libertad, el libre albedrío, que nosotros podemos decidir. De hecho, nosotros fuimos enviados aquí a la tierra para decidir a quién vamos a seguir. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a permitir que habite en nuestra alma, en nuestro espíritu? Y entonces ahí está Jesús, tocando a la puerta. Y si alguno oye su voz
y abre, Él entrará. Así dice su palabra. Entonces yo esta mañana quisiera desarrollar el tema que le puse acá, el proceso del perdón. Y creo que con lo que estoy platicando ya me he introducido en lo que quiero desarrollar esta mañana. La realidad es que cada uno de nosotros, para obtener la libertad, necesita el perdón. Porque nosotros desde el momento que nacimos, desde el momento que nosotros venimos a este mundo, en nosotros ya había pecado. Y no digamos a medida que fuimos creciendo, porque a medida que nosotros fuimos creciendo, nosotros no solamente desarrollamos nuestra mente, sino que también se desarrolló en nosotros el pecado y nosotros le hemos fallado a Dios. Y tal vez a veces ni siquiera nos dimos cuenta a qué hora lo ofendimos, porque Él es tan perfecto que nosotros lo ofendemos constantemente. Pero a veces, miren, lo peor que nos puede pasar es que nosotros conocemos que algo le va a ofender a Dios. Sabemos que algo es pecado y lo cometemos. Pero viene Él y como lo que pasa es que recuérdense que cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios con nuestras acciones, normalmente somos entorpecidos. Normalmente nosotros no estamos con toda nuestra conciencia cuando nosotros lo estamos haciendo y de esa manera el Señor mira eso, y eso de alguna forma lo toma en cuenta. Pero miren ustedes lo que dice. Vamos a ver. Salmos 32:3. Aquí hay una vez. Vamos a leer de una vez. Dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, aquí esta parte fue escrita por David. Si ustedes se dan cuenta, David le falló al Señor. Si ustedes están sabidos, él en determinado momento vio a una mujer que le pareció hermosa, pero esa mujer tenía marido. Y entonces él viene, la mandó a llamar, tiene intimidad con ella, y después de eso, él dijo de plano que nadie se va a dar cuenta y entonces queda embarazada. Al quedar embarazada, él manda a llamar al esposo, lo pone, trata de que se embriague, porque dijo si se embriaga, entonces de plano va a pensar que tuvo relaciones con ella y que le embarazó, pero resulta que él no se embriaga y entonces después de eso viene y lo manda y lo pone al frente en la guerra, a él lo matan. Y entonces después de eso él dijo, nadie se dio cuenta. Porque de hecho pasa bastante tiempo. No es una semana, no son 15 días, sino que a mí se me hace que sí pasó el año tal vez, o los 9 meses, porque cuando él a la larga es confrontado por medio del profeta y confiesa su pecado, viene tu pecado, te ha sido perdonado, le dice el profeta, pero tu hijo morirá. Entonces quiere decir que ya, a mí se me hace que ya había nacido. Pero entonces ahí es donde se escribe esta parte que dice, mientras callé mi pecado. Entonces uno de los más grandes obstáculos que hay
para que exista la libertad, a veces es el callar. Puede ser que esta persona sí quiera ser libre. Puede ser que el pecado le tenga esclavo ahí y le esté oprimiendo, porque el pasaje sigue diciendo en la continuación y dice: mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y lo más grueso es: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Puede ser que la persona quiera ser libre, pero el callar es uno de los obstáculos más grandes para que se pueda dar el perdón. Y yo no sé cómo dice la versión que usted tiene, Reina Valera, ¿no? ¿Cómo dice su versión? Salmos 32, 3 y 4. Se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ok, paremos ahí, miren, pues mientras caí se envejecieron mis huesos. Entonces, cuando nosotros le fallamos al Señor, el diablo nos está diciendo: cállate, no le digas a nadie, no seas bruto. Entonces, mientras está uno callado, incluso hasta enfermedades puede atraer a su vida. Disculpe, deme una explicación de eso, con mucho gusto. ¿Se recuerdan ustedes cuando le llevaron a un enfermo, en varias ocasiones le llevaron enfermos a Jesús y Jesús les decía: tus pecados te son perdonados? Eso quiere decir que por los pecados se pueden conseguir enfermedades. ¿Y saben qué es lo más grueso? Que a veces las enfermedades no solamente le pegan al que pecó, sino que a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por eso es que a veces los hijos dicen: fíjense que no sé por qué, esto ha de ser generacional. Entonces, de lo que se muere el papá, se muere el hijo, y de eso se muere el nieto y el bisnieto. Por eso es que los doctores le dicen a la gente: mire, averigüe si en su familia no murieron de esto y de esto, porque usted es un candidato. Entonces ahí el escritor, ahí David está diciendo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Entonces a mí se me hace que esas enfermedades de osteoporosis, que cuando los huesos se envejecen y las personas a veces ya no pueden caminar, ha de ser de repente porque se lo cayó. Entonces, en la confesión de pecados tiene que haber un misterio para que haya perdón de pecados, porque ese es el tema. Para que haya perdón de pecados, en primer lugar no tiene que estar callado. Ay, usted, lo que pasa es que es vergonzoso. Pues ni modo, es vergonzoso. Yo creo que ninguno de nosotros se siente feliz de confesar su pecado, a menos que esté endemoniado. Entonces no lo está confesando porque está arrepentido, lo está confesando porque se quiere sentir la gran cosa, porque pecó. Entonces ya comienza a decir: es que yo estuve con esta, me agarré a aquella, que no sé qué. Entonces comienza, eso no es arrepentimiento. Eso tiene que ser otra cosa. Entonces esa no es confesión de arrepentimiento. Aquí a lo que se está refiriendo es a una confesión, porque entre los patojos, entre ellos se cuentan las cosas a veces. Y muchas veces hasta son mentiras. Muchas veces le alargan: y fíjate vos que vieras, y entonces, y ese tipo de confesión lo que está haciendo es contaminar más. ¿Saben por qué? Porque el otro patojo que no ha hecho nada dice: a la arana, a este sí le caen, ¿va? ¿Y a mí por qué no? Entonces comienza también él a buscar para que le caiga, y le cae, pero el demonio.
Entonces, ese tipo de confesiones también hay que huirles. Pero noten ustedes que aquí el escritor está diciendo con una tristeza por dentro. Mientras caí en mi pecado, mis huesos se envejecieron, dice esa versión. ¿Y qué más dice, hermano Israel? Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok, ¿a quién debemos confesarle nuestro pecado? A Jehová. Ay, pero fíjese que yo ya se lo confesé a él. Perfecto, perfecto. Pero a veces, depende. Si cuando nosotros hemos pecado, ofendimos a alguien, no crean ustedes que es solo de venir y confesárselo a Jehová nada más, sino que hay que ir y confesárselo a la persona a quien nosotros hemos lastimado. Y esa parte muchas veces es bien difícil. Y cuando David viene y escribe esta parte de acá, definitivamente, él no quería encubrirlo de los demás, sino que él desde luego lo escribe y hay una parte, hay un salmo que dice que sus pecados son tantos que no los puede contar, dice que son aún más que los pelos de su cabeza. O sea, él no está diciendo, miren, yo soy el rey que Dios puso sobre Israel. Yo soy libre de pecado. No, él hasta un canto hizo con eso. Eso está en el Salmo 40. Entonces nosotros encontramos que Dios, en medio de semejante pecado de David, sigue viendo a un David conforme a su corazón. Ahora, aquí es donde había que analizar lo siguiente. ¿Qué lo hizo conforme al corazón de él? El confesar su pecado. Pero mire usted, fíjese que él lo confesó hasta que lo confrontaron. No, si hay un montón de gente que la confrontan y sigue diciendo, no usted, yo no. Y la están confrontando. Yo he conocido gente que aquí en el colegio ha hecho barbaridades y lo siento, le digo, mire, es que usted ha hecho esto. Yo no, usted, yo no y no. Y bravos se ponen. Y eso que uno tiene hasta las pruebas. Entonces tenemos a un David que cuando el profeta le dice, mira, has pecado contra, sí, he pecado contra Dios, él ya estaba arrepentido. Lo que pasa es que muchas veces nos arrepentimos de nuestros pecados, pero no los confesamos. David ya estaba arrepentido, ¿saben por qué? Porque en ese mismo pasaje el profeta le dice, tus pecados ya te fue perdonado y no morirás. Y yo pregunto, ¿se puede perdonar pecados sin arrepentimiento? No, por supuesto. Entonces él ya se había arrepentido. Entonces, el proceso para que se dé el perdón debe haber la confesión de pecados. Entonces yo más o menos así lo tengo ordenado acá. Para que se pueda dar el que realmente se dé el arrepentimiento, primero tendría que el Espíritu Santo venir a nosotros. Por eso es que dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y de pecado. Entonces el mismo escritor escribe en el 139, en Salmos. Vámonos al Salmo 139, verso 23. Salmo 139, 23. ¿Ya lo tienen?
Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la versión Valera del 60. Entonces venimos nosotros, cuando nos reunimos en este lugar, en el lugar de adoración al Señor, nosotros nos exhibimos ante su presencia y le decimos a Él: examínanos. Hay gente que no quiere ser examinada. De hecho, por naturaleza le tenemos miedo a los exámenes. Ahorita acaban de pasar los exámenes aquí en el colegio. Y la mayoría de estudiantes, ¡ay, vienen los exámenes! ¡No! ¡Ay! Y entonces algunos hasta se enferman. Discúlpeme la palabra, algunos hasta se enferman del estómago, les da del miedo. Porque el examen normalmente exhibe quiénes somos, qué tenemos adentro. O sea que el examen es la oportunidad para que el estudiante demuestre lo que tiene en su mente, en su corazón, si aprendió o no. Ahora, traslademos eso al mundo espiritual. Cuando nosotros desde adentro le decimos al Señor: Espíritu Santo, ven, examíname. Entonces Él comienza a examinar lo que hay adentro de nosotros, y si hay malos pensamientos, si hay falta de perdón, si hay enojo, si hay perversidad. Y es que la palabra perversidad es bien amplia. Pues porque puede ser que una persona no tenga enojo, falta de perdón, pero sí le desea el mal a otro. A veces a su misma familia. Yo, por ejemplo, escuché la vez pasada a mi tía. Estaba ella contándome un poquito acerca de mi abuelo. A mí me gusta escuchar acerca de mis antepasados, y le dije: cuénteme acerca de mi abuelo, o sea, del papá de ella. Y entonces ella me dijo: ese viejito era malo, hombre. Así le dije: ¿por qué? Y entonces me comenzó a explicar algunas cosas que pues él hizo, ¿verdad? Y entonces me dijo ella: fíjese, me dijo, que él no sufrió lo que tenía que haber sufrido. Eso me cae mal. Y dijo, entonces, imagínense que ella viene y me dice: sí, me dice, es que no se tenía que morir tan luego. Me dice: tenía que haber sufrido porque usted no sabe todo lo que le hizo a mis hermanos. Él mandó a matar a uno de mis hermanos. Así me dijo. Él, fíjese que lo que pasa, me dice, es que tenía unas escrituras ahí guardadas con un dinero. Entonces la mujer que tenía le robó el dinero y las escrituras también, y cuando él llegó le dijo que había sido mi hermano y le echó a la policía y también se desapareció. Bueno, ¿y para qué les cuento? En aquel tiempo la policía no era como la policía de ahora, que lo llevan ante un juez. Antes lo llevaban y los torturaban y los mataban. Bueno, la cosa es que el Señor, que mi abuelito se haya arrepentido, y que el Señor lo haya perdonado, porque lo último que yo sé de él es que él se arrepintió y le fue a pedir perdón a mis papás, a mi papá y a sus otros hermanos, y eso fue lo último que yo sé de él. Pero bueno, el asunto es que está mi tía. Le decía al mal a él, a su papá. A veces hasta en la misma familia puede haber un resentimiento. Eso es perversidad también. A veces, por ejemplo, entre amigos, hay personas que le hacen daño a otra por perversidad, por diversión. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando, una de las perversidades que hacíamos es que les cambiamos los cuadernos de un bolsón a otro, a los patojos. Entonces, cuando quería sacar sus cuadernos no son míos, muchachos, y entonces lo mismo le pasaba a otro. O a veces también se los escondíamos, los íbamos a echar al bote de basura, aunque eso creo que no ha cambiado, todavía sí. Pero eso es perversidad también. Aquí sí. Pero el escritor le está diciendo que examina mi corazón. Dios hoy quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Él lo examine.
Y que Él diga si sale aprobado o sale reprobado. Pero lo interesante es que a través de su perdón nosotros podemos alcanzar, a través de su misericordia nosotros podemos alcanzar su perdón. Y entonces, si nosotros no exhibimos nuestro corazón y el Espíritu Santo no viene a convencernos de pecado y de juicio, no hay definitivamente arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Miren lo que dice esta versión, es una versión al lenguaje actual, dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos, dime si mi conducta no te agrada, enséñame a vivir como quieres que yo viva. Imagínense ustedes, por ejemplo, que su hijo, ya don Julio, ya tienen a un Julio ya más o menos joven, ustedes también, mi hermano también, doña Olga tiene hijos grandes, entonces imagínense que de repente llegue su hijo y le diga: papá o mamá, decime una cosa, ¿te parece bien cómo me porto yo? A ver, examíname, dime si me he portado bien, si te parece cómo me porto. ¿Qué nivel? Definitivamente. ¿Te parece bien la hora que estoy entrando en la noche? ¿Te parece bien el tiempo que estoy usando el internet? ¿Te parece bien? O si no está bien, dímelo para que yo lo haga como tú quieres. Un papá que le salga a su hijo así, yo digo que el papá dice: ay, qué lindo mi hijo. Y Dios así dice de nosotros, pero si nosotros nos resistimos y no queremos que Él venga a examinarnos, entonces ahí está el problema. Porque Dios todo lo mira. Dios mira lo que hay en nuestro corazón, lo que hay ahí en tu mente, Él ya lo conoce, así como el papá ya sabe las mañas que el hijo tiene o que la hija, y a veces se queda callado porque si le dice algo se pone brincón. A veces así somos nosotros, delante de Dios. Dios viene y nos manda una palabra que nos exhorta y uno se pone brincón. Yo no sé, fue aquel, fue Tete. Así somos a veces. Y viene Dios, lo que quiere es un corazón humilde que diga, así como dijo David: examina mis pensamientos, mira lo más profundo de mi ser, y si hay algo que no te agrada, enséñame a caminar. Eso es lo que Dios quiere para que se dé realmente un avance en nuestra vida. Se necesita un corazón humilde, porque dice también su palabra que Él al humilde lo mira de cerca y al altivo lo mira de lejos. Y entonces la altivez se muestra en resistirnos a ese examen. La vez pasada, mi hermano, trabajaba en una empresa, se dio una situación incómoda, los asaltaron el camión, se robaron la mercadería, y entonces de plano, ¿verdad?, tenían que investigar y le dijeron a él: le tenemos que hacer un examen. Y yo me recuerdo que me dijiste que te llevaron a una prueba de polígrafo. Entonces imagínense que cuando una persona, así como mi hermano no tuvo nada que ver en ese robo, entonces digo: basta, bueno, le pusieron los aparatos, los entrevistan, le hacen preguntas y entonces responde. Cuando uno nada debe, nada teme. Pero imagínense que, por ejemplo, el que no se deja examinar es porque algo está ocultando. Porque imagínense que por otro lado, ¿verdad? O sea, hubiera tenido que ver: no, a mí no me van a estar poniendo eso, a mí no me ponen eso, entonces se pone brincón. Entonces viene Dios y necesita que nosotros le digamos: examíname, examina mi corazón, mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Ahora miremos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Esto que vamos a leer ahorita es el momento cuando se construyó el templo.
el primer templo que construyó Salomón. Entonces Dios le estaba hablando aquí a Salomón y le estaba diciendo, segunda de Crónicas, 7:13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Dice así. ¿Ya lo tienen? Aquí le estaba diciendo Dios a Salomón esto. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. Y miren lo que dice a continuación. Y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Entonces, paremos ahí. Aquí hay varias cosas que yo quisiera tal vez explicar y que con la ayuda del Espíritu Santo Él nos revele lo que Él quiere decirnos acá. En primer lugar, dice, si se humillare mi pueblo. Les acabo de mencionar hace un momento que para que haya un permiso de examen en nuestro corazón se necesita humillación. Para que una persona pueda confesar su falta, su pecado, se necesita humillación, porque muchas veces hicimos algo desagradable y nosotros decimos, si se enteran lo que hice, ay de mí, ya no me van a ver como me miran. Y entonces ese pensamiento tiene que ser altivo. Porque una persona tal vez está alta, dice, yo soy el hombre de la casa. Mis hijas, ¿qué van a pensar? Dirá la mujer. O si es en la empresa donde trabajamos, ¿y qué van a pensar? Si yo soy el que hago aquello, yo soy el que hago esto. Y entonces el problema es que ese pensamiento tiene que ser altivez. Hay que derribar ese pensamiento y entonces hay que humillarse. Una vez ya humillado, entonces por eso es que aquí Dios le está diciendo a Salomón, y si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, sin humillación, difícilmente hay confesión. Hasta una frase salió ahí, hay que escribirla. ¿Oye? Sin humillación difícilmente hay confesión. Porque ¿saben qué? Cuando uno no está humillado, confiesa solo lo que le conviene. Pero decime qué fue lo que hiciste. No, pues fíjate que lo que pasa es que yo no tuve la culpa. Pero como uno estaba humilde, no, fui yo tuve la culpa. Yo fui el que fallé. ¡Hala, qué bonito! Entonces Dios espera que nosotros vayamos delante de Él así, porque de todos modos Él ya sabe. Pero no solamente delante de Él, sino que también delante del que nosotros hemos ofendido o agredido en este caso. Y entonces dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro. Ahora aquí es donde viene lo más interesante, y dice, y se vuelven de sus malos caminos. Ojo, por eso es que hay un pasaje que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta. Apartarse tiene que ver con volverse de su mal camino. O sea que no se trata de venir y tal vez viene el esposo y llega borracho y entonces golpea a la mujer y ella quedó morada, pero él dice, híjole, ¿qué hice? Esta me va a ir a denunciar y me van a meter preso, y se arrepiente por haberla golpeado. Y entonces le digo, mi amor, perdóname, yo te amo, pero comprendé que venía bolo. Y entonces ella viene y dice, está bueno, lo entiendo porque se echó los traguitos con sus amigos. Y lo perdona. Y entonces ella queda con el ojo morado, pero lo perdona.
Y entonces el siguiente fin de semana otra vez llega bien bolo, entonces ya no solamente la golpea a ella, sino que al hijo que se quiso meter. Y entonces no se volvió de sus malos caminos, sino que siguió, o sea, él se arrepintió, pero siguió. Entonces se trata de humillarse, porque también es importante, pero definitivamente hay que volverse de sus malos caminos. Y es que lo que pasa es que sin arrepentimiento no se puede volver. O sea, que puede ser que hipócritamente nosotros en algún momento le digamos a alguien, no, perdóname, pero no está arrepentido. Entonces miren esa palabra arrepentimiento. En griego quiere decir metanoa, o pronunciado metanoia. Y dice el diccionario que lleva a una metamorfosis. ¿Y qué significa metamorfosis? Es cambio. Es cambio, es transformación. Por eso es que dice que sí se vuelven de sus malos caminos. Entonces tiene que haber un volver, tiene que haber un cambio realmente en ese caminar, en esa forma de pensar, en esa forma de actuar, para que entonces venga la bendición de Dios a nuestra casa. Venga la bendición de Dios a nuestra vida, a nuestra familia. Entonces, dice el diccionario, la decisión el arrepentimiento, dice, es el resultado final, milagroso, de convertirse a una nueva creación. Por eso es que hay pasajes de la Biblia que dice que uno nace de nuevo. He aquí, yo hago las cosas nuevas. Eso es el arrepentimiento. Vamos a leer un pasaje que tengo por acá, vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Eso es lo que está diciendo ahí, volverse de sus malos caminos. Eso tiene que darse posteriormente que ha venido el arrepentimiento, posteriormente que ha venido la confesión de pecados. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, y regreso a Segunda de Crónicas que dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta a devorar la tierra, o envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Se recuerdan los que vinieron la semana pasada, que la semana pasada estuvimos hablando de que hay que pedir y se os dará, pero que hay una forma correcta de pedir? Estuvimos hablando acerca de las actitudes de cómo pedir y gracias a Dios lo grabamos, entonces está disponible incluso en internet por si lo quieren escuchar. El asunto es que yo les explicaba la semana pasada que muchas veces las oraciones no son contestadas. Y no son contestadas porque van con una mala actitud. Dice también un pasaje que vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, si hay una forma mala de pedir, tiene que haber una forma buena de pedir. Ahora, con este pasaje yo puedo entender lo siguiente. Porque yo hasta aquí he entendido que Dios siempre oye la oración. Ese es el concepto que tengo yo.
Pero este pasaje como que de alguna forma me está explicando otra cosa, porque dice, sobre el cual es invocado mi nombre y orar en buscar en mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Así dice su Biblia o no? Estoy leyendo 2 de Crónicas 7:14. Entonces yo oiré de los cielos. Eso quiere decir que si Dios está poniendo una serie de requisitos para oír, quiere decir que seguramente Dios puede ser que en su gran poder Él escucha. Él siempre escucha. Pero para que Él oiga, ya oír tendría que tener una relación con poner atención. Entonces yo me imagino que aquí lo que la palabra está diciendo es, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se vuelven sus malos caminos, entonces yo pondré atención desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí la Biblia cuando dice perdonaré su pecado, este es uno de los milagros más importantes que se puede dar en nuestra vida. El otro día vino una persona acá al colegio, le invité a dar un tema, hablamos y yo dije, este tiene algo interesante que decir, y entonces le invité. Yo no sé por qué generalmente cuando invito a alguien después me arrepiento, porque este año invitamos a 2 personas ya y ya me arrepentí también al colegio. El primero los puso a moverse demasiado y ahí estaban las patojas ahí, moviéndose con los cantos que él hacía. Yo dije, no, esto no está bien, esto no está bien. Dije, no puede ser que estén moviendo la cadera, ya solo faltaba que era moviendo la cadera, moviéndola. Pero él estaba cantándole al Señor, pero por el ritmo y todo como que hay mucha confusión. Me arrepentí y ya el Señor me perdonó. Y días después, por ahí también me clavaron el coco con que invitar a uno que supuestamente iba a evangelizar y que ese se pudo hacer trucos de magia allá al frente. Y dicen que explicó, yo no escuché, dicen que explicó que la magia no existe, sino que era una ilusión nada más. Pero, no sé, ya al ver su presentación, una gran colota aquí, ya no mucho también, entonces ya me arrepentí. Bueno, pero la cosa es que yo les quería contar que esa vez invité a una persona acá, y entonces vino a compartir la palabra de Dios, pero dijo él que el milagro más grande que él había visto en toda su vida de parte de Dios era que dice que había una persona que era impedida, que tenía una pierna más corta que la otra. Entonces dice que pasó al frente, oraron y dice que la pierna, dice que el que estaba ahí le empezó a decir, a ver, pierna corta, comienza a alargarte. Ahora, más, otro poquito, y se comenzó a alargar la pierna. Y entonces dice que, a ver, otro poco, y se alargó demasiado. Entonces dice que, ahora, de regreso, ahí nomás. Y entonces las piernas le quedaron y comenzó a caminar y caminaba como que nada le impedido. Y ya, entonces le digo, wow, qué gran milagro, dijo él. Y entonces yo dije, sí, es un gran milagro. Pero mientras lo decía, porque él vino a hablar acerca de la grandeza de Dios y está bien, ¿verdad?, que hablemos de la grandeza de Dios. Pero yo sinceramente les digo que a estas alturas, yo digo que el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es perdonarme. Yo cuando me acerqué a las cosas de Dios, a eso los 24, 25 años, yo les voy a decir una cosa, yo me acerqué a Dios y yo dije, yo necesito de Dios, pero Dios no tiene mucho que perdonar. Entonces yo creía que yo estaba bien, yo decía, lo único malo que yo hago es no ir a la iglesia. De ahí todo lo demás lo hago bien. Solo eso me hace falta para ser perfecto, dije yo. Y entonces comencé a ir a la iglesia y entonces Dios comenzó a través de su palabra y su Santo Espíritu cuando comienzo a exhibirme delante de Él. Cuando comienzo mi corazón a decirle comienza a examinarme y a mostrarme muchas cosas que no estaban bien. Y entonces llega un momento en el que colapsa la situación, ¿verdad? O sea, yo a ver, así como queriendo hacerme los quites en algún momento de unas cosas que yo estaban mal, muy mal en mi vida. Y entonces llega un momento en el que me arrepiento.
considero que le fallé al Señor, y eso solo se puede reconocer a través de su Santo Espíritu, entonces llego delante de Él y siento su perdón. Entonces ese milagro para mí es el milagro más importante. Entonces dice su palabra en lo que acabamos de leer acá, que dice que entonces oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces viene Dios, Él quiere perdonar nuestro pecado. Él quiere sanar nuestra tierra, porque la sanidad, ojo, recuerdan que les dije hace un momento que las enfermedades muchas veces vienen por causa del pecado. Y cuando la Biblia dice sanaré su tierra, no necesariamente se refiere, ay usted, pues yo no tengo tierra, si yo hasta alquilo. No necesariamente se refiere a esa tierra. Esto es tierra, porque así dice la Biblia: del polvo fuiste tomado y al polvo serás echado. Nosotros somos tierra. Voltea a ver al que tiene a su lado y dígale: sos tierra. Somos tierra. Ahora, la Biblia dice: y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta es mi tierra. Bueno, algunos se la toman bien en serio, a que no se bañan. Pero el Señor quiere sanarla. Y entonces comienzan a venir una serie de bendiciones a nuestra vida, y muchas veces las bendiciones están retenidas porque nosotros mismos las hemos retenido a través de no exhibirnos ante su presencia, a través de no confesar nuestros pecados, porque así dice la Biblia que hay que confesarlos. Y el tiempo ya se me terminó. Ya no voy a poder hablar acerca de la confesión otro día. Pero leamos Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios 28, 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, una de las costumbres que más se da entre nosotros es encubrir lo que hacemos. Gracias. Le fallamos a Dios, le fallamos a nuestra pareja, le fallamos a nuestros hijos, y entonces lo primero que hacemos es encubrirlo y decir: nadie se dio cuenta. Solo yo y Dios. Jalarán con eso. Entonces nosotros, miren, y a veces nosotros, sinceramente, el diablo comienza a decirnos, porque el diablo puede hacer que hable con nosotros: yo también me di cuenta, pero no te preocupes, yo no soy chismoso. Y esa es mentira, porque el diablo es chismoso. Otra cosa, que él es mentiroso. Dice la Biblia que él es mentiroso desde siempre. ¿A quién se lo va a decir el de primero? A Dios. Y Dios de todo modo ya lo sabe. Entonces llega él delante de Dios y le dice: mira, ¿te acordás de este que toca? No, pero no es usted. Así. ¿Te acordás de este que predica? ¿Te acordás de este que se dice ser cristiano? Mira, aquí tal día, tal hora, esto y esto. Entonces nosotros a quien primero deberíamos confesarle, miren, a quien primero nosotros deberíamos confesarle nuestros pecados es a Dios. Pero no solamente a Él, porque este pasaje no se está refiriendo solamente a Dios, y yo se lo digo por experiencia. Nosotros debemos ir con la persona a quien nosotros hemos lastimado y confesarle nuestro pecado, porque entonces se va a sanar nuestra tierra. Porque entonces vamos a ver con nuestros ojos realmente la bendición de Dios que ha estado retenida ahí. Hay un gran poder infinito en la confesión. Yo no estoy invitando a que alguien se sienta avergonzado. Al final se necesita humillación, y cuando la humillación llega, la vergüenza no es más grande que la humillación. Entonces, si mi pueblo se humillare, si oraren y se vuelven de sus malos caminos, yo oiré
desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así es que esta mañana el Señor quiere sanar nuestra tierra. Él quiere perdonar nuestro pecado y a través de eso desatar una serie de cosas buenas que el Señor quiere darnos para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos y bisnietos, porque lo bueno que hagamos, miren, si lo malo que hacemos repercute en la primera, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, si lo malo que hacemos, la iniquidad, repercute, también lo bueno tiene que repercutir. Lo bueno que haga don Julio, lo bueno que haga doña Olga, lo bueno que haga yo, lo bueno que haga Israel, va a repercutir sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y aún la tercera y cuarta generación. Tendríamos que explicar mucho acerca de la misericordia. Pero entendamos una cosa, la misericordia es un favor inmerecido. Cuando el perdón de Dios viene a nuestra vida, y se los digo por experiencia, porque como les decía, yo creí que no necesitaba de que el Señor me perdonara, pero cuando yo me di cuenta que sí estaba hasta el copete de cosas que Dios tenía que limpiarme, quitarme, el día que me sentí libre, ese día comencé a decir gracias. Un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón. Por eso mientras cantábamos hoy que no hay lugar más grande que estar ante tus pies, porque eso es humillación. El Señor quiere perdonar nuestro pecado. Ahí con nuestros ojos cerrados, por un momento, digámosle al Señor, aquí estoy. Dile ahí, en tu lugar, aquí estoy. Examina mi vida. Examina mi corazón. Y muéstrame aquellas cosas que no te agradan, que ya las he hecho, ya pasaron. Pero yo quiero, Señor, saberlas para poder enderezar mi camino y poder agradarte a ti en todo y que mi familia alcance ese favor tuyo llamado misericordia. Señor, aquí estamos, mira el corazón, la mente de cada uno de los que nos hicimos hoy presentes acá. Oh Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu para redarguir, para mostrar aquellas cosas que no te agradan. Convéncenos de juicio y de pecado. Hoy nos exhibimos delante de ti. Oh Señor, oramos en esta hora. Escucha nuestra oración con atención. Te hemos fallado, te he fallado, pero también he recibido tu perdón. Hoy extiende tu perdón sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas. Hoy, Señor, comienza un nuevo caminar, así como dice tu palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, nunca más volverán a ti esas cosas. Hoy nos declaramos libres de toda culpa, de todo arrastre, de todo sentimiento, de toda tristeza por el pasado que tuvimos. En el nombre de Jesús ahora, Padre, lava completamente el corazón, la mente, la culpa se arranca de nuestra vida y se va lejos, arrojada hacia el fondo del mar. Y comenzamos una nueva vida, un nuevo caminar, dejando todo a un lado, volviéndonos de los malos caminos hacia un nuevo camino llamado Jesucristo, bendito, que derramó su sangre
sangre inocente por nuestros pecados, hoy ese sacrificio lo aceptamos y se hace suficiente para nuestra vida. Gracias, Jesús, por esa misericordia extendida y por ese perdón. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos estas familias. Hoy, Señor, desato la bendición tuya sobre estas familias. Sana la tierra, sana el hogar, sana el cuerpo, sana, Señor, bendito el alma, el espíritu, por el poder que salió de tu resurrección. Hoy yo declaro, Señor, que viene la bendición que estaba retenida a través de la falta de confesión y la falta de perdón. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestra vida en este fin de semana y en la semana que está próxima por venir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.